Y bendecimos el nombre del Señor. Mi alma te adora y te glorifica, Padre. Gloria al Santo de Israel. Dios le bendiga y Dios le guarde, amado, en esta hora. Dios bendiga a los amigos, hermanos, líderes que se conectan en esta preciosa hora a esta programación. Damos gloria al Señor, que usted puede estar ahí conectado, gloria a Jesús, y recibir en esta noche, oh, bendición de lo alto, aleluya. Palabra de vida, palabra de esperanza, de exhortación, el consejo hermoso de la palabra de Dios, aleluya. Nos gozamos de poder compartir con ustedes. Dios bendiga a los hermanos que se encuentran aquí en el panel de estudio. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Vamos a entonar unas alabanzas para así continuar con esta hermosa adoración en esta noche, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oh, poderoso, si usted la sabe, me acompaña, aleluya. Poderoso Dios. Solo al pensar que hay un Dios, mi alma se regocija, porque Él le ha dado a mi alma esa paz y esa calma que el mundo no me da. Solo al pensar que en Dios mi alma se regocija, porque Él le ha dado a mi alma esa paz y esa calma que el mundo no me da. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando Él habla a mi alma, y qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando Él habla a mi alma, y qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará. Él me ama, yo le amo también, y junto a Él me siento confiado. Y si tú te sientes solo, Él te brinda ese amor, mi Cristo el Salvador. Él me ama, yo le amo también, y junto a Él me siento confiada. Y si tú te sientes solo, Él te brinda ese amor, mi Cristo el Salvador. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando Él habla a mi alma, y qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando Él habla a mi alma, y qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará. Nada me faltará, porque estando con Él nada me faltará, porque estando con Él nada me faltará. Aleluya, te adoramos, Dios. Poderoso eres Dios, te adoramos, poderoso, gracias, Señor. Vamos a contar otra alabanza, gloria al nombre de Jesús, aleluya.
Mi alma te bendice y así, gloria a Jesús, entregar esta parte para que los hermanos, gloria al Señor, puedan comenzar con el estudio en esta noche. Gloria, gloria al nombre del Señor, poderoso Dios. ¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Cómo llegar cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción? En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré, pero tú hablaste y en ti confiaré, aunque vea lo contrario, yo llegaré, yo venceré. Montañas tan altas yo alcanzaré, yo llegaré, yo venceré. Los grandes gigantes yo derribaré. ¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Cómo llegar, gracias a Dios, cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción? En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré, pero tú hablaste y en ti confiaré, aunque vea lo contrario, yo llegaré, yo venceré. Montañas tan altas yo alcanzaré, yo llegaré, yo venceré. Los grandes gigantes yo derribaré, porque tú hablaste, porque tú hablaste. Porque tú hablaste, yo caminé. Porque tú hablaste, mi Dios, tú hablaste. Porque tú hablaste, yo caminé. Yo llegaré, yo venceré. Montañas tan altas yo alcanzaré, yo llegaré, yo venceré. Los grandes gigantes yo derribaré, porque tú hablaste, porque tú hablaste. Porque tú hablaste, yo caminé. Porque tú hablaste, Dios. Porque tú hablaste, yo caminé. Aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, Dios. Toda la gloria, toda la honra es tuya, Jehová. Ministra la vida, ministra los corazones, ministra a cada uno de mis hermanos en esta noche, Dios mío. Oh Padre, para la gloria de tu nombre, te damos toda la gloria y toda la honra porque solamente tú eres digno, Dios. Mi alma te bendice, Padre, gracias. Gracias, Señor, aleluya. Dios les bendiga a nuestros hermanos con ustedes, gloria a Jesús. Contexto histórico de la iglesia de Tiatira. Ubicada a 70 kilómetros al sureste de Pérgamo,
hoy conocida como Turquía asiática. Era conocida por su comercio, en especial por hilar lana y textiles de color púrpura. En el libro de Hechos 16:14 se nos hace referencia a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, quien era oriunda de Tiatira. Tiatira pues no era una gran ciudad, pero sí había importantes gremios con asociaciones quienes en ciertas ocasiones se veían forzados socialmente a participar en ceremonias religiosas ofrecidas a falsos dioses, y así empezaron a prostituir su fe a cambio de posiciones económicas y desarrollar un ecumenismo religioso. Con un pie adentro de la iglesia estaban sirviendo y con otro en el mundo, fornicando con él y con sus deidades, provocando a celos al Señor, viviendo solo de apariencias, con tibieza y frialdad, agregando a ello falsas enseñanzas, falsas profecías y falsa doctrina. Empezaron a contaminarse cada día más y más. Entonces el ataque del enemigo no solamente era externo, sino que también interno, en lo social, en lo económico, en lo político y en lo espiritual. Es por eso que el Señor en el verso de Apocalipsis 2:24 le deja dicho que no le impondrá otra carga, ya que el remanente que había batallaba arduamente día con día para mantener su fe, su economía y su familia a flote. La presentación que el Espíritu Santo da del Señor Jesús a su ángel es como el Hijo del Dios viviente, el que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido, descubriéndose a sí mismo con su atributo de omnisciencia que solamente nuestro Dios tiene. Aquel que todo lo escudriña, aquel que todo lo sabe, aún hasta lo más oculto y escondido. Lo sabe mejor que un escáner o que unos rayos X, pues él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como su misma palabra lo describe. También habla que sus pies son como bronce bruñido, haciendo referencia al juicio que estaba siendo sometida a su iglesia. Esta carta pues va siendo dirigida al ángel de la iglesia, al pastor o líder que se encontraba a cargo, y esta carta tenía que ser leída públicamente a él. Si tú hoy estás a cargo de una grey, abre tus oídos y abre tu corazón para escuchar lo que el Espíritu Santo te quiere hablar en este día. O si tú eres parte de una congregación, también este mensaje es para ti. Tenemos 5 puntos importantes en el que se desarrolla esta carta a la iglesia de Tiatira. La presentación que el Señor hace de sí mismo, el elogio que hace a su iglesia, la exhortación y la advertencia que hace a su amada, y el consejo amoroso de un Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por último, podemos ver las promesas que hay para aquel que es vencedor. Veamos pues el desarrollo de cada uno de estos puntos. Dios te bendiga nuevamente en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Recibe un fuerte abrazo. Te damos gracias por escucharnos. Te damos gracias por estar al pendiente de lo que se publica en este canal. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga tu ministerio, tu caminar y tu andar. Y en este día me acompañan unos hermanos que van a estar desarrollando el mensaje de Tiatira junto conmigo. Una hermana que tiene todos mis respetos y una hermana que es una gran mujer, una gran madre y una gran sierva del Señor, que la usa el Señor poderosamente, no solamente en la alabanza, como ustedes la pudieron escuchar. Vamos a tener el privilegio de tener también el punto final del mensaje a Tiatira, la promesa que el Señor da a su iglesia, a su pueblo, a aquellos que vencen. Ella nos va a traer ese mensaje hermoso y desafortunadamente
no va a poder ser el mensaje en un solo video, así que lo voy a tener que dividir en 3 o posiblemente en 2, pero les pido su respaldo para que escuchen ese mensaje, porque Dios tiene palabra para ti. Te pido que me acompañes a orar para que el Señor hable a tu vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te presentamos este mensaje, Padre eterno, para que tú hagas con él como tú quieras, que tu palabra no retorne atrás vacía. Bendice la vida de mi hermana Sharon, del pastor Emanuel. Señor, bendice su casa, su caminar, síguelos usando de una manera poderosa, llévalos de gloria en gloria y de victoria en victoria, y usa este vaso como tú quieras, para que tú traigas, mi Dios, una palabra del cielo, una palabra que edifique, que alimente, que sustente, que nos guía y que nos dirige, Padre eterno, porque tu palabra es espada de doble filo, también corta para mí, Señor eterno. Padre, glorifícate como tú quieras, Señor amado, y ayúdanos a estar atentos a la voz tuya, tu Espíritu Santo, en todo tiempo y en todo momento, y aparta de nosotros toda doctrina de error, toda doctrina inmunda, Señor Santo, como lo que vamos a estar viendo en este día, que tú nos adviertes, que tú nos exhortas, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a poner nuestra mirada firme y fuerte en ti en todo tiempo y en todo momento, sobre todo, Señor eterno, Padre, en estos tiempos difíciles que la humanidad está viviendo, es necesario afirmarse en ti cada día más y más, Señor. Glorifícate como tú quieras, Padre eterno, y haz en este canal como tú quieras, porque es para ti, porque es de ti, Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a tu nombre, Jesús. Y como nosotros escuchamos en el contexto bíblico y en la presentación que nosotros escuchamos, que el Señor Jesucristo se hace de sí mismo, ¿verdad? En el libro de Primera de Samuel 16:7 dice el Señor que Jehová no mira como mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira lo que hay en el corazón. Y esos ojos que todo lo traspasa, esos ojos que ve más allá de lo que nosotros tenemos enfrente, es el que le está dando un mensaje a su iglesia, un mensaje poderoso, un mensaje lleno de amor, porque mire, el caballero que es el Señor primero viene y hace notoria las buenas obras que su amada estaba haciendo. Viene después de la presentación. El segundo punto, el que nosotros vemos, es un elogio de lo que ella estaba realizando, todo lo que tú has hecho en el servicio del Señor, todo lo que tú has vivido, tus sufrimientos, tus luchas, tus fracasos, tus tropiezos, todo en la obra del Señor. Él está atento y Él recompensa. No es en vano todo lo que tú vives, todo lo que tú luchas, tus batallas. Él está contigo. Y si en estos momentos tú estás pasando situaciones difíciles, no estamos solos. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Él te sustentará, Él te cuidará y Él te ayudará a seguir adelante. Bendito sea el Señor. Dice en el pasaje de Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras. Él conoce tus obras. Él en su omnisciencia, Dios conoce todo de lo que hay en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Dice el amor, la fe, el servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son mejor que las primeras. Es decir, que esta iglesia iba en crecimiento, que esta iglesia tenía fruto del Espíritu Santo en ella, que ellos hacían obras evangelísticas, que ellos amaban al prójimo que estaba a su alrededor, que se amaban entre ellos mismos, que no solamente estaban haciendo algo bien, sino que habían superado de la manera que habían comenzado. Ahora estaban superando porque sus obras postreras eran mejor que las primeras. Sin embargo, como el caballero que es, primero da el elogio y después él nos habla de una reprensión contra su novia, porque es necesario que nosotros nos vayamos limpiando de toda contaminación, de toda mancha y de toda arruga. Y esto que estaba pasando a la iglesia de Tiatira no era cualquier cosa, esto era algo que tenía que erradicarse, y en estos días nosotros vamos a ver a la luz de la palabra que es necesario que también se erradique, si es
que anda merodeando por tu congregación o por la mía, si es que anda merodeando por tu casa o por la mía, o que si en algún momento determinado ese mismo espíritu nos quiera atacar, nosotros sepamos cómo reprenderlo y cómo vencerlo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice en el 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pocas cosas, pero eran de vital importancia. Que toleras a esa mujer Jezabel. Fíjense, mis hermanos, que en esa palabra que está hablando el Señor, tú que toleras, es decir, que el ángel de la iglesia, el pastor, el líder y ministro que estaba a cargo, no estaba siendo desapercibido de ese espíritu que andaba ahí, sino que ese espíritu es tan fuerte y evidente que esa es un espíritu que se encarga siempre de querer llamar la atención, de querer ella ser el foco, y a veces nos enfocamos en ese espíritu como solamente enfocado a una mujer, pero incluso ese espíritu puede también usar a un hombre. ¿Por qué digo espíritu? Porque nosotros sabemos que la reina Jezabel vivió ciertamente, ¿verdad? Como nos los habla en el libro de Primera de Reyes, pero esa mujer murió. Pero sin embargo, su espíritu anda merodeando, anda acechando, anda queriendo acusar, amenazar, intimidar, imponer la autoridad por encima de quien sea, y quien sea a costa de manipular, a costa de engañar. Y una característica bien tremenda de ella es que ella quiere seducir. ¿Cómo seduce? Con lo que te agrada. ¿Cómo que te quiere seducir? Con piropos, con tal vez adulaciones, con tal vez hipocresías, con tal vez querer, como nosotros decimos en México, querer hacer la barba, ¿verdad? Querer quedar bien con los demás, pero eso solamente es un ganche, es un anzuelo que ella utiliza para querer ella tener el dominio, control de una congregación completa. Y así, por medio de esas sutilezas, muchas veces de mentiras, de engaños, de estrategias, de las que sea, ella querer dominar aún por encima de la autoridad que el mismo Dios ha puesto. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito Dios. Así nosotros podemos ver ese espíritu manipulador, ese espíritu que corrompe, ese espíritu que es necesario que se ha desenmascarado de las manipulaciones. Ella engaña, ¿cuál es su principal objetivo? El querer destruir a los siervos del Señor. Nos dice la Escritura que incluso ella mandó ayunar a los profetas de Baal, ¿verdad? Ella los mandó a ayunar. Sabemos que así como el pueblo del Señor ayuna, también los hijos de las tinieblas ayunan con la intención de querer destruir a los siervos del Señor, a intimidarlos. Pero por más intimidación que tú puedas sentir de parte del infierno, resiste y mantente firme, mantente fuerte, que las promesas que más adelante mi hermana va a estar hablando, tú vas a escuchar qué tremendas recompensas tenemos de parte del Señor Todopoderoso. Bendito Dios eterno. Dice el Señor en su palabra, dice que ella se decía que era profetisa, y una de las cosas que nosotros vemos del espíritu de Jezabel es que la Jezabel que fue terrenal, ella qué es lo que utilizó. Ella arrebató algo que no le pertenecía, y en esta palabra el Señor así nos los está dejando claro nuevamente. Dice que se dice, es decir, que el Señor no la puso, es decir, que el Señor no la nombró, es decir, que el Señor no la llamó. Y vámonos a ir a la palabra a ver qué el Señor nos dice cuando el Señor verdaderamente tiene sus ministros, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay 5 ministerios que el Señor dio, y en Efesios 4:11 así mismo nos los dice el Señor que él mismo, ¿quién? Jehová. ¿Quién? Jesús. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor fue el que los constituyó. Y en Efesios 4:8 nos dice, y dio dones a los hombres. Otra vez, ¿quién? Fue Dios.
fue Dios, no es el hombre, ¿verdad? A mí me puede caer muy bien una hermana o un hermano, pero por más que nos pueda caer bien, el pastor no lo puede nombrar profeta, el pastor no lo puede nombrar maestro, el pastor no lo puede nombrar, no lo puede nombrar apóstol, ¿verdad? Esos títulos los da el Señor, ¿verdad? Y hay muchos que allá afuera en la televisión, en las redes sociales, se autoproclaman, el Señor no los ha llamado, ¿verdad? Son falsos, son mentirosos, son imitaciones, y ahí el Señor no está, ahí el Señor no los está respaldando, y ahí hay una advertencia que más adelante quiero que prestes oídos, porque hay un peligro muy grande de escuchar ese tipo de doctrinas de error. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero palabra de Dios, no fábulas, no cuentos, no doctrinas de hombre, palabra del Señor, la palabra del Señor. Dice la escritura en Deuteronomio 18:20, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, en el nombre del Señor, a quien yo no le haya mandado hablar, o ponga atención aquí a lo que se dice, o hablar en nombre de dioses ajenos, es decir, que no solamente hay una advertencia, consecuencia de hablar palabra que Dios no nos ha mandado en el nombre de Dios verdadero, sino que aún que hablen de falsos dioses que supuestamente les está diciendo, dice, el tal profeta morirá. No morirá solamente físicamente, no, viene la doble muerte, como lo dice la palabra, física y espiritualmente, porque sabemos que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y dice, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? Es decir, ¿cómo sabremos que alguien nos está diciendo la verdad o que alguien es mentiroso? Bueno, pues aquí mismo en la palabra está la respuesta y dice, si tal profeta hablara en el nombre de Jehová, aquel que todo lo escudriña, aquel que todo es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción, con vanidad, con soberbia, ¿verdad? Con presunción, dice el Señor, la habló el tal profeta. No tengas temor de ella, no tengas temor de él. Mira cuántas sectas, cuántas religiones y cuántas personas se autoproclaman profetas y hacen un montón de show diciendo que el Señor les dice esto, que el Señor te dice lo otro, pero ¿qué es lo que están trayendo? Mentiras, y lo que habló para tal fecha, lo que habló para que se realizara, no se cumple, es mentiroso, es un falso, es alguien que está teniendo ese espíritu de Jezabel, que es el que manipula, el que te está queriendo seducir y engañar. No prestes oídos a esas mentiras, por escuchar a esos espíritus jezabélicos mentirosos. Se han llenado desgraciadamente el infierno de almas que en este momento se están arrepintiendo de haber escuchado a falsos maestros, a falsos pastores, a falsos profetistas, a falsos profetas que se han autoproclamado. El infierno se está llenando y ahora se arrepienten en lo más íntimo, pero allá en el infierno ya no hay retorno. Es ahora y es aquí cuando nosotros tenemos que tener cuidado a quien nosotros escuchamos, qué es lo que nosotros vemos, de dónde nosotros nos estamos nutriendo. Bendito sea el Señor. Dice en Jeremías 23:16, así dice Jehová de los ejércitos. No lo dice cualquier persona, ¿verdad? Lo dice el Todopoderoso. No escuches palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de sus propios corazones. Miren, mis hermanos, cuántos de los que están en mega congregaciones, lo que están escuchando, Dios te va a prosperar, Dios te va, pacta con Dios, y hablando de riquezas, hablando de un montón de cosas bellas. Es bonito escuchar ese tipo de profecías, pero la palabra que viene del Señor siempre va a tener que ir acompañada de la palabra misma del Señor. El Señor no se contradice. Toda la palabra que alguien te dé, sea en profecía, sea en
prédica, sea en estudio bíblico, tiene que ser palabra que el Señor ha hablado. Tienes que llevarla, si es conforme a la palabra del Señor, entonces medítala, pasa por un escrutinio esa palabra, pero tienes que tener cuidado porque estos alimentan con vanas esperanzas diciendo que un futuro grande viene para el mundo, cuando nosotros estamos viendo cómo este mundo desgraciadamente se está desmoronando a pedazos, como los juicios que el Señor ha hablado en su palabra hace miles de años se está cumpliendo, así como en el tiempo de Jeremías se levantaron falsos profetas. En este mismo tiempo se ha levantado y ahora más la apostasía está por donde quiera, ¿verdad? Aún desafortunadamente dentro del pueblo del Señor hay falsos, hay mentirosos, hay ese espíritu inmundo de Jezabel que merodea. Dice que viene lo mejor, pero nada mejor viene sino más que juicios, más que llanto y lamento para aquellos que no se arrepientan, para aquellos que no acepten al Señor Jesucristo en su corazón. Es por eso que el Señor viene trayendo mensajes para que alerte a su pueblo, para que se pongan a cuentas y para que se limpien de todas esas falsas enseñanzas y para que estén atentos más que a la voz del Espíritu Santo. Dice en 1 de Pedro 4:11, conforme a la palabra, el Señor nos va a invitar siempre al arrepentimiento, siempre a ponernos a cuenta y a vivir en una vida en santidad con el Señor. Dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros hemos salido de las tinieblas a la luz admirable. Es por eso que el Satanás anda merodeando, acechando, acosando, viendo las debilidades, viendo donde nosotros nos descuidamos para que él atrapara a la presa y hacer cautiva nuevamente a las almas. Pero nosotros tenemos que ser sobrios y estar velando constantemente. Bendito Dios eterno. En 1 de Pedro 4:11, de acuerdo a las escrituras, dice: si alguno hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Miren, mis hermanos, en la palabra del Señor dice que esa mujer enseñaba y seducía a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso es importante que tú que escuchas a una congregación, tú que asistes a una congregación, tú que estás viendo videos virtuales de tu congregación donde asiste, es importante que esa palabra que se te está enseñando, que esa palabra que se te está nutriendo, tenga que ser conforme a la palabra del Señor. Esa administración tiene que ser conforme a la Biblia, conforme de Génesis a Apocalipsis. Dios lo ha hablado y Dios lo ha determinado. Si lo que te están enseñando son otros libros que no es la palabra del Señor, llámese el libro del Mormón, llámese Atalaya, cualquier tipo de esas filosofías de algunas profecías, ¿verdad? Como de Elena White. Tienes que tener cuidado y llevar toda esa palabra a la luz de la Biblia. La palabra profética más segura es la Escritura, porque es inspirada por Dios. Esta palabra no se equivoca. Todos los demás libros fallan, son fábulas, son cuentos. Nuestra es la que tenemos que hacer nuestra, es la Biblia, las Escrituras. Ellas se han cumplido desde que el Señor lo ha hablado y lo estamos viendo cumplirse una a una. Las profecías que el Señor nos ha hablado, lo que ha hablado Isaías, lo que ha hablado Daniel, lo que ha hablado Jeremías, todos esos hombres del Señor han sido inspirados por él, por Dios. Por eso es que vemos cumplirse esa palabra. Pero todas esas falsas enseñanzas de fechas que han dicho que el fin del mundo se iba a acabar y vemos que no se ha cumplido y no se van a cumplir, es porque simplemente un hombre, un espíritu de Jezabel lo ha hablado, lo ha manipulado, lo ha enseñado. ¿Para qué? Para seducir y llevar a un pueblo a fornicar. ¿A quién? A falsos ídolos, y así provocar a celos al Señor. Tengamos cuidado con quien nosotros estamos teniendo comunión.
Dice el Señor que nosotros nos alimentamos, ¿verdad? Como en el Salmo 23, Él nos dice que Él es nuestro pastor y que junto a aguas de reposo nos pastoreará. El Señor es agua de vida. Él te va a dar esa calma, tu sed que tienes. Tu alma va a estar satisfecha y contenta de un alimento sano que tú vas a estar teniendo, pero es en la palabra del Señor que va a ser esa palabra que te va a ir nutriendo y te va a ayudar a crecer espiritualmente. De lo contrario, lo que va a haber en tu alma, si no es palabra de Dios, desafortunadamente es sequedad y es muerte. Y vamos a ver qué nos dice el Señor más adelante. Dice en el 21, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Mire la misericordia tan grande que el Señor nos da, que da tiempo para que su pueblo se arrepienta, para que esas personas que están en esa mentira, en ese error, salgan de ellos, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento. Esa es la misericordia del Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Dice el Señor, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Mire qué triste que la oportunidad que el Señor da, el tiempo del Señor en el que nosotros estamos viviendo es un tiempo de gracia. Es un tiempo de gracia, pero los días se están acortando a causa de los escogidos, como dice la Escritura, ¿verdad? Nosotros vemos que el día ya no está durando como duraban antes, ¿verdad? Nosotros vemos que empieza el año y cuando vemos ahora ya estamos en junio, ¿verdad? Ya estamos en junio, ya de aquí a un poquito tiempo ya vamos a estar celebrando Navidad, ¿verdad? Ya vamos a estar celebrando Año Nuevo. El tiempo se está acabando, pero es un tiempo en el que el Señor está dando tiempo para que nosotros meditemos en dónde estamos parados, qué es lo que nosotros estamos tolerando, qué es lo que nosotros estamos permitiendo, primeramente en las congregaciones, qué es lo que nosotros estamos tolerando en nuestras casas, con nuestros hijos, en nuestras propias vidas. ¿Qué toleras, hermano? ¿Qué toleras, hermana? Es necesario que nosotros escudriñemos y tengamos ese tiempo para que nos arrepientamos, para que venga y nos pongamos a cuentas delante del Señor. Bendito sea el Señor de Nazaret. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y con gran tribulación a los que con ellos adulteran. Fíjese es la consecuencia. No solamente está hablando a aquellos que tienen el espíritu de Jezabel, que va a venir el Señor y los va a arrojar en la gran tribulación. Y miren, mis hermanos, esta palabra, ¿a qué les suena? La gran tribulación. Es decir, que esa situación puede venir físicamente a las personas, pero no solamente eso, sino que esas personas se va a quedar en la tribulación y nosotros sabemos que ese periodo va a ser un periodo devastador. Dice la Escritura que horrenda cosa es caer en Dios, en las manos de un Dios vivo. Con Dios no se juega. Dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Dice la Escritura que esa sangre que Él nos limpió, que nos lavó, nos limpió de nuestras inmundicias, de nuestras maldades, pero después de que nosotros desechemos esa sangre, ya no hay otra cosa con la que nosotros nos podamos limpiar. No hay, porque nosotros estamos desechando esa sangre, esa gracia preciosa, más que una horrenda expectación, ¿verdad? Esa horrenda expectación viene muerte, viene destrucción, no solamente para aquellos que la practican, dice, sino para aquellos con los que adulteran. Aquellos quienes, los que están escuchando a ese espíritu inmundo, aquellos que también lo están permitiendo, dice, y si no se arrepienten las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte. Mira, viene arrastrando a toda su casa. ¿Por qué? Porque al ir a una congregación donde hay una falsa enseñanza y una falsa doctrina, no solamente vas tú, sino van también tus hijos y tus generaciones. Aquellas personas con los que tú compartes. Mire, hermano, el peligro tan grande de escuchar esos falsos apóstoles, falsos profetas,
aquellas mujeres que están seduciendo, aquellos hombres que están manipulando las escrituras y trayendo levadura a algo que es sano, algo que es limpio, algo que es puro, contaminando así su pueblo. Dice, heriré de muerte, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy y el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dice el Señor en su palabra que Él no toma por inocente al culpable. Dice la palabra del Señor, bendito Dios eterno, en Hebreos 4:1. Dice, arrastran con sus pecados a toda su casa. Dice en Éxodo 27, que Él no dará por inocente, dice Jehová, al que toma su nombre en vano. Y en Éxodo 25 dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de quienes, de los que aborrecen al Señor. Bendito Dios eterno y maravilloso. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a esas doctrinas. Dice la palabra del Señor en Judas 1:3. Dice que es necesario que nosotros contiendamos, que nosotros defiendamos, hermano, hermana, esa fe en nuestro Señor Jesucristo, la contiendamos ardientemente. Dice que ha sido una vez dada a los santos. ¿A quién? A usted y a mí. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué finalidad tiene Satanás de traer esas falsas enseñanzas, esas medias verdades infiltradas con mentira, con engaño, con falsedad? Eso precisamente dice, quitar la libertad que nosotros nos ha dado por un libertinaje, quitar el decir que nosotros tenemos que vivir en una vida santa, con que tú guarda tu corazón, no importa cómo tú estés, no importa cómo tú vengas, Dios lo que mira es el corazón. No, amado hermano, nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y si el Señor es santo, a santidad nos mandó el Señor. El Señor es celoso y Él quiere guardar a su pueblo. Que nosotros hemos sido ungidos con su aceite precioso. ¿Y qué quiere decir ungidos? Quiere decir separados. Nosotros como iglesia estamos siendo separados del mundo para el Señor, porque somos su novia, porque Él no comparte su amor con otros. Y fíjense, mis amados hermanos, el Señor pide diezmos de nuestro sueldo, de lo que nosotros recibimos, pide el diezmo el Señor, pero de nuestro dinero, de lo que nosotros recibimos, pero del amor. El Señor no recibe migajas, el Señor quiere todo. Toda nuestra adoración y toda nuestra fe tiene que estar llevada al Señor Jesucristo, ¿verdad? El puente que es entre Dios y el hombre, entre el Padre, ahí está el puente que es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Quiénes aquellos son los que niegan a Dios? Son aquellas sectas y aquellas religiones, aquellos que quieren traer confusión acerca de la deidad de Jesucristo, aquellos que le quieren quitar el poder y la autoridad al Espíritu Santo como una persona. Esos son los que seducen, los que engañan, los que manipulan de manera que vengan esta condenación a sus vidas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de doctrinas y con ese tipo de enseñanza. Dice Judas 1:16, estos son murmuradores, querellosos, que andan, ¿cómo? Según sus propios deseos. O sea, que ellos andan según como a ellos les pega su gana. Dice, cuya boca hablan cosas infladas. ¿Qué? Vanidades. Como es el pavo cuando se esponja, solamente es aire, ¿verdad? No hay nada ahí.
Dice la palabra del Señor que muchos resuenan como címbalo resonante, ¿verdad? Porque ahí no está el Señor, porque está hueco, porque está vacío, porque solamente se ha esponjado. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Dice, adulando a las personas para sacar provecho de ellos. Es decir, hablándole cosas bonitas, cosas que le agraden a su oído, cosas que estén ellos contentos, satisfechos. Un evangelio light, un evangelio ligero, un evangelio donde no hay compromiso, un evangelio donde no haya una entrega total con el Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos pretenden. ¿Para qué? Para traer confusión y sacar provecho de ellos, no solamente económicamente, sino ganar esas almas para Satanás. A quienes seducen, y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Dice en segunda de Pedro 2:14, dice, tienen ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. ¿A quienes seducen, hermanos? Seducen a las almas inconstantes. Y ahí nosotros tenemos que meditar profundamente. Yo te doy este versículo nuevamente para que lo escribas y medites en ese versículo tan importante. Si tú puedes ponerlo en tu refrigerador, en tu tocador, donde tú lo estés observando constantemente, yo te invito a que tú medites en él. Segunda de Pedro 2:14 dice, tienen ojos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿A quiénes son, hermano? Aquellos que no les gusta orar, aquellos que no les gusta leer la palabra del Señor, aquellos que no tienen una intimidad con el Señor, a las almas inconstantes que andan brincando de iglesia en iglesia. Y yo entiendo, amado, que posiblemente en alguna congregación hubo alguna situación que no te permitió quedarte ahí. Hay muchas circunstancias, ¿verdad? Yo no sé tu historia, yo no sé tu experiencia, yo no sé por las circunstancias que tú has atravesado y que posiblemente tú no estés en una congregación, pero es peligroso andar brincando de congregación en congregación. Iglesia perfecta nunca la va a ver. Aquí nosotros somos pecadores que el Señor nos ha lavado, nos ha limpiado por su sangre preciosa, y estamos en un proceso en el que nosotros nos va a llevar, ¿verdad? A la perfección hasta que nosotros estemos con el Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ir creciendo a la altura y a la anchura, de manera que nosotros vayamos buscando del Señor, ¿verdad? Pero esas almas inconstantes son las primeras que el enemigo seduce, que el enemigo engaña, que el enemigo engatusa. ¿Por qué? Porque no hay fuerza espiritual en ellos, porque no hay sustento, porque no hay raíz en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde viene el consejo para ti y para mí en este día de parte del Espíritu Santo, que nuestras almas no tienen que ser inconstantes, sino que tienen que estar firmes en la santa vocación en la que hemos sido llamados usted y yo. Dice, tienen su corazón habituado a la codicia, a querer lucrar con las personas. Dice, son hijos de maldición, pues hablando palabras infladas y vanas. Nuevamente, ¿verdad? Nos habla el Señor de palabras huecas, de palabras vacías, de palabras que no tienen trasfondo ni respaldo de parte del Señor. Seducen con concupiscencias de palabras de acuerdo a la carne y disoluciones de las verdades que hablan. Huido de los que viven del error. Les prometen libertad y ellos mismos vienen a ser esclavos de corrupción. Dice la Escritura que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Alguien que no les ha resplandecido el evangelio no puede enseñar, no puede educar, no puede guiar a nadie, porque esa persona no tiene claridad en sus ojos. ¿Cómo va a saber el camino si el camino es nuestro Señor Jesucristo? Y a Él es el que están rechazando, a Él es el que están menospreciando. No es posible, ¿verdad?, que tengan claridad tampoco en su mente. No tienen claridad en su alma, sino está entenebrecido, porque sus ojos están puestas en la carne, en lo material, en lo que algún día va a perecer. Por eso es necesario de que nosotros estemos llenándonos en este tiempo, en la búsqueda constante de llenarnos de ese aceite en nuestras vidas. Poderoso sea el Señor. Bendito sea el Señor Todopoderoso. En Ezequiel 33, 17 al 18 dice la Escritura: luego dirán los hijos del pueblo, ¿no es recto el camino del Señor?
y el camino del Señor de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere la iniquidad, morirá por ello. Fíjense, amados hermanos, que al principio, ¿verdad? Cuando el Señor le da el elogio a la amada, le habla acerca de sus obras, de su fe, acerca de su paciencia, de su servicio. Yo te pregunto, ¿cuántos años tienes tú en el Evangelio? 20, 10, 30, 50, tal vez tengas muchos años, pero mire, la escritura es clara. Dice en la escritura de Ezequiel, la que acabo de leer, que si aquel que estaba recto en el camino se extravía, todas esas obras que esa persona hizo no le van a ser constadas, no importa cuántos tiempo haya estado pasando en una congregación sirviendo, y tal vez el servicio de esa persona fue de todo su corazón, pero si se apartare del Señor, si estuviera en este tipo de espíritus merodeando en su alma y en su corazón, nada de eso le va a tener en cuenta el Señor, nada de eso, ¿verdad? Todo eso el Señor lo va a tener por basura, por cuanto se apartó de la justicia y hiciere iniquidad en su corazón. Tenemos que tener cuidado. Nosotros en nuestras congregaciones, y tú como líder, si tú eres pastor, si tú eres el ángel de la iglesia que el Señor te puso a cuentas, fue a ti como cabeza, ¿verdad? El que el Señor te va a pedir cuentas, y es a ti y solo a ti que te va a dar esa responsabilidad sobre los líderes que tú estás poniendo a ministrar, a enseñar, a tomar el micrófono. Tienen estas características de espíritu de Jezabel. Medita en ello. Todos aquellos que están participando en tus congregaciones, ¿cómo están delante del Señor? Mire, hermano, yo quiero leer una palabra acerca de este espíritu de Jezabel, que el Señor habla claramente de por qué nosotros tenemos que tener cuidado de que ese espíritu merodee en nuestros altares, en nuestros templos. Esa palabra está en el libro, bendito sea el Señor, en el libro de Segunda de Reyes 9:37. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes 9:37. Jezabel será como estiércol. Fíjese cómo compara a esa mujer, ¿verdad? ¿Cómo la compara? Dice, sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezabel. De esta manera nadie puede decir esto de Jezabel. El Señor la está comparando con excremento, con estiércol. Imagínense si usted como líder, que es responsable de los que están pasando al altar, permite que este espíritu, no esta persona, porque la lucha sabemos que no es contra carne ni sangre, que este espíritu use a una persona y se suba al altar, está llenando de estiércol el altar. Y no lo digo yo, mi hermano, no lo digo yo. Para mí las cosas del Señor son sagradas. Para mí las cosas del Señor son santas, lo dice la Escritura. Dice el Señor, Jezabel será como estiércol. Y si esa persona que tiene ese espíritu está arriba del altar, está tomando un micrófono y usted se lo está permitiendo, usted es responsable y usted va a dar cuentas al Señor de lo que está enseñando, de lo que está seduciendo al pueblo del Señor, porque ese estiércol se riega y mancha las vestiduras de aquellos santos que le escuchan. Tenemos que tener cuidado, amado hermano. Bendito sea el Señor. El rey, la cabeza, es el varón. Y dice la Escritura en Primera de Timoteo 3:1, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿verdad? Si tú quieres ser ministro y si tú ya eres ministro, buena obra es, y palabra fiel el Señor te ha dado. Pero si tú, en el 4 dice, el que gobierne
bien su casa. Hay un requisito, ¿verdad? Hay un requisito, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque si tú no tienes en sujeción a tu esposa y ella tiene ese espíritu Jezabel en que no está respetando tu autoridad en tu casa, tampoco la va a respetar en el templo. Si tus hijos no están respetando tu autoridad en tu casa, tampoco la van a respetar en el templo. Y ese, amado hermano, amado hermana, es un espíritu jezabélico, y si tú lo toleras, ya has escuchado las consecuencias tan terribles que hay acerca de tolerarla, permitirla, aplaudirle, dejarla, que ella hace, que ella haga, que ella deshaga, que ella mande, que ella manipule, que ella arrebata, que ella intimide, que ella acose. Amado, hay consecuencias. Hay consecuencias, y tú tienes esa responsabilidad de cuidar lo que a ti se te encomendó para administrar, lo que a ti se te encomendó para cuidar, para estar atento a cada una de las cosas que se hacen ahí. Es a ti. La ayuda es buena. La ayuda es buena, lo vemos en muchos ejemplos, como Moisés, ¿verdad? Su mismo suegro le ayudó, ¿verdad? Sus hermanos, Aarón era la voz del mismo Moisés, pero como ayuda. No como cabeza, no como cabeza. Cuando quiso ser cabeza Aarón, vemos las consecuencias tan grandes en las que cayó el pueblo del Señor. Cuando el Saúl se le mandó a hacer algo que no se le había encomendado hacer, mira las consecuencias tan grandes. Y mira en las consecuencias que también los hijos de Eli cayeron, ¿verdad? Cayeron por estar tomando poco la casa del Señor, por estar queriendo llenar de inmundicia lo que era santo. Hubo consecuencias no solamente para los hijos de Eli, sino para el mismo profeta, para el mismo sacerdote. Aún cuando Dios lo usó, aún cuando el mismo Señor lo llamó, hubo consecuencias, y las consecuencias que hubieron fueron de muerte, no solamente para él, sino para sus hijos, ¿verdad? Tengamos cuidado lo que nosotros estamos tolerando, tengamos cuidado lo que nosotros permitimos, y aún en nuestras mismas casas, aún que tú no seas líder, aún que solamente tú seas ovejas, ¿qué toleras a tus hijos? ¿Qué toleras que vean? ¿Qué toleras que escuches? ¿Qué toleran que se les enseñe? Tenemos que meditar en todas esas cosas para que nosotros estemos a cuentas delante del Señor, y nosotros no pasemos esa gran tribulación, nosotros no veamos esas consecuencias delante del mundo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir a nuestras vidas? Que nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Señor, a la voz del, dice la palabra, que las ovejas del Señor escuchamos su voz. ¿Y qué hacemos? Nosotros lo seguimos. ¿A quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve de una manera hermosa, ¿verdad? Él sigue aquí, Él no se ha ido, Él está presente en su iglesia, pero es necesario que nosotros afinemos nuestros 5 sentidos, pero especialmente nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, para saber dónde Él se mueve y para detectar este tipo de espíritus. El Señor también nos habla, ¿verdad? Que hubo un siervo del Señor que el Señor levantó de una manera hermosa, que se llamó Jehú. Y Jehú, ¿qué hizo, amados hermanos? El Señor lo usó para ir a la casa de Acán. Lo hirió a la casa de Acán. Dice que el rey Acán reinó 22 años sobre Samaria, ¿verdad? Pero hizo lo malo más que todos los otros reyes que antecedieron a este rey. ¿Qué hizo Jehú? Destruyó a toda esa casa de Acán. Es decir, que no solamente con el rey, sino a toda su parentela. Dice que alzó su voz. Es necesario que nosotros alcemos nuestra voz. ¿Cómo? En oración. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero nuestras armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cómo se destruye este tipo de espíritus? En oración, en guerra espiritual, con ayuno, con intercesión, pero sobre todo con una actitud de santidad y reverencia para el Señor, para que ese tipo de tolerancia se acaben en el nombre de Jesús y se corten. ¿Qué hizo Jehú? Echó abajo a Jezabel, y es
Es eso que te corresponde a ti como líder y a mí como oveja, echar ese espíritu inmundo, no a la hermana y no al hermano que es usada por Jezabel, no a ese. Si se tiene que poner en disciplina, se tiene que poner, ¿verdad? Si se tiene que sentar, se tiene que sentar, pero la lucha no es contra el hermano, la lucha no es contra el hermano. Ellos son almas también de salvación, pero tienen que tener fuera ese espíritu para que entonces ellos puedan subirse a ministrar, para que entonces ellos tengan ese privilegio de subirse y enseñar, y ahora sí enseñen conforme a palabra del Señor, ahora sí enseñen conforme el Espíritu les enseñe, conforme el Espíritu quiera enseñar, pero no sea el espíritu inmundo de Satanás, no sea ese espíritu inmundo de Jezabel el que siga seduciendo, engañando y manipulando. No más, mis hermanos, no más, mis hermanas, no más líder, no más pastor, no lo permitas, no sigas tolerando ese espíritu, porque el Señor te va a demandar. Tiene que ser derrocada, tiene que echada abajo a ese espíritu inmundo, como fue echada esa Jezabel física, donde se la comieron los perros, donde ella se desnucó, donde ella todo ahí se cayó. Dice que su sangre salpicó. Es necesario que ese espíritu sea derrocado, es necesario que ese espíritu quede abajo, destruido. Necesitamos que esa intercesión de todo el pueblo del Señor provoque que ese espíritu sea echado abajo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Qué hizo Jehú? Destruyó a los profetas de Baal, destruyó su culto, los destruyó, ¿verdad? Nosotros esos altares que se le han hecho a Baal aún dentro de la iglesia evangélica, es necesario que se echen abajo, es necesario que se echen a tierra, pero depende de usted y de mí. Depende de nuestra comunión, depende de esta entrega que nosotros tengamos con el Señor. En este tiempo el que nosotros tenemos para estar en nuestras casas, meditemos en todas estas cosas para que cuando nosotros empiecemos, ahora que estamos regresando a nuestras congregaciones, regresemos con una limpieza, con una purificación en nuestros templos, para que entonces sí la gloria de Dios sea manifestada en nosotros, para que los milagros que no hemos visto se empiecen a realizar, para que lo que nuestros ojos no han visto lo podamos ver realizado en el nombre de Jesús. Dice el Señor en su palabra que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, Él sigue queriendo hacer milagros, Él sigue queriendo resucitar muertos, dar vista a los ciegos, dar oído a los sordos, hacer caminar al paralítico. Dios lo quiere hacer, Dios lo quiere hacer, pero hay suciedad en los altares, hay suciedad en los ministros. Ese desafortunadamente se va a escuchar fuerte, pero ese estiércol de Jezabel se ha manchado, ha querido oler feo a la congregación. El Señor no puede tolerar el pecado. Eso nosotros tenemos que entender y tenemos que santificarnos, porque nosotros somos la novia del Señor y somos sus representantes aquí en la tierra. Nosotros lo somos, amado hermano. Es necesario que nosotros vivamos para el Señor y agrademos al Espíritu Santo para que Él se mueva a través de nuestras vidas. Te invito a reflexionar qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que hay en tu casa y en tu hogar. Si tú estás viviendo en santidad, yo te felicito y te exhorto para que te mantengas así, firme, fuerte en el Señor. Pero si tú conoces a alguien que desafortunadamente lo usa el espíritu de Jezabel, te invito a que ores por esa persona para que el Señor lo liberte, para que rompa ataduras, para que rompa esos yugos inmundos y para que a los siervos que están a cargo de las casas del Señor, el Señor les abra los ojos para que ese tipo de espíritus nunca más se suban al altar. Así doy por concluido esta prédica, este estudio bíblico, y te invito para que en la oración te unas conmigo para pedirle al Señor que el Señor destruya todo ese tipo de inmundicia ya y podamos ser reformados, igual como el Señor lo hizo en los tiempos de Esdras y Zorobabel. Haya una reforma espiritual poderosa.
en el nombre de Jesús. Mi Dios amado, Padre, yo te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias por la palabra que me permitiste traer, Señor, por este estudio que tú quisiste traer a tu pueblo, Padre Santo, que tu palabra no retorne atrás vacía, que, Señor, hagas tú, Padre eterno, esos 5 sentidos de cada uno de tus siervos y de tu pueblo de una manera sensible, poderosa, Señor, para que podamos solamente escuchar tu voz, mi Dios eterno, para que seas tú ministrando, para que seas tú, mi Dios eterno, moviéndote en los templos, dando estudios, dando palabra, que ese espíritu inmundo de Jezabel sea derrocado, destruido, tal como fue, mi Dios eterno, aventado por Jehú, por esos siervos, por esos eunucos que le pidió Jehú que los aventara, Señor, que esa oración, que esa intercesión, que ese clamor que hace tu pueblo mueva a las manos de los eunucos, de tus ángeles, que revoquen, que remuevan toda raíz de Jezabel en tus altares, Señor, y a tus ministros, a tus pastores, a tus líderes que están a cargo, Señor, le abras los ojos y el entendimiento para que todo ese espíritu inmundo, mi Dios, se den cuenta que tienen que ser quitado y desarraigado de los micrófonos y de toda enseñanza, Señor, porque solamente mancha, porque solamente engaña, mi Dios amado, y aquellos que ya han caído en doctrinas de error, en religiones, en sectas heréticas, en donde solamente hay palabra vana y inflada, sácalos de ahí, Señor, y tráelos a tu luz admirable y ayúdanos a vivir una vida que verdaderamente te agrade para ti, consagrada y llenos de ti para la gloria de tu nombre, Jehová. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te doy gracias por este tiempo. Bendice a todos los que están escuchando esta prédica de una manera poderosa, Señor, su vida, sus casas, sus hogares, sus ministerios, Señor amado, y sus generaciones para la gloria de tu nombre, Jehová. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga nuevamente, abundantemente. Gracias por escucharnos. Te invito a escuchar la segunda parte. Dios te bendiga. Gloria a mi Jesús divino. Te adoro, mi Dios. Poderoso seas por siempre. Bendito eres, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús amado. Te adoro, Jehová. Bendito seas, Señor. Gloria a Dios. Santo eres por siempre. Te adoro, te adoro. Bendito seas, Señor. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Mi alma te bendice, precioso Dios. Santo eres mi Dios. Santo, santo, santo. Mire que esta prédica ya terminando me ha costado, como no tienen una idea, subirlo. Estoy teniendo mucha lucha, pero a Dios sea la gloria que este video se pudo subir. Dios te bendiga.